Hola, muy buenos días para todos. 9 de la mañana en punto, hoy 11 de mayo del 2020, en época de pandemia, en época de coronavirus y obviamente todos guardados en nuestras residencias, en cuarentena, atendiendo esta situación que es excepcional en el mundo entero y obviamente pues cuidando nuestra salud y la de nuestras familias. Por esa razón, hoy tenemos un Unisabana Ágora completamente diferente. Hemos hecho un esfuerzo tecnológico para tratar de cumplir con la agenda establecida y llevarles a ustedes todos nuestros Unisabana Ágora, ahora cada uno aislado desde su propia casa, con el apoyo técnico del CPM y en esta oportunidad el Unisabana Ágora que fue preparado por el Departamento de Gestión a cargo de la profesora Adriana María Ángel de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Hemos unido todos los esfuerzos y les queremos llevar a partir de este momento el detalle de la presentación, de la intervención de la invitada que tenemos para el día de hoy. Estoy seguro les va a encantar por todas las circunstancias que están rodeando en estos momentos al mundo entero. Pueden seguir nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com, www.unisabanamedios.com, vía stream. Si quieren hacernos comentarios, también enviarnos nuestras preguntas para que la invitada del día de hoy las responda al final de su intervención, pueden utilizar el numeral Unisabana Agora. Numeral Unisabana Agora. En nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. USM con Sabana es el nombre de nuestra red en el nombre de nuestra cuenta en estas redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram, USM con Sabana. Ivonne Quimbayo es comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en comunicación y en relaciones públicas de la Universidad de Barcelona y otra en recursos humanos de la Universidad Rovira i Virgili. Cuenta además con una especialización en gestión de proyectos e innovación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene más de 15 años de experiencia en las áreas de transformación organizacional, gerencia de proyectos, gestión y control presupuestal en equipos de alcance regional y global. Le apasiona pensar en el bienestar de las personas, crear estrategias que favorezcan el crecimiento y el desarrollo y el balance como palanca para el crecimiento y la transformación de las organizaciones. Fomenta iniciativas para el desarrollo y el fortalecimiento de competencias suaves en los equipos con los que trabaja y en la generación de un entendimiento sobre la influencia que tiene la cultura en la forma de hacer negocios. Actualmente es gerente de consultoría estratégica y talento organizacional de Ashemdo, donde está trabajando, entre otros clientes, con la compañía Avianca para manejarla y asesorar la crisis por esta situación del coronavirus que se está viviendo. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Ivonne Quimbayo y su Unisabana Ágora, comunicación empresarial. ¿Por qué hablamos de sentimientos cuando hablamos de COVID-19? Hola, buenos días. Muchísimas gracias, William, por la introducción. Sí, ya estaba nerviosa, ahora sí ya hemos aumentado la dosis de tensión. Esta presentación virtual es un reto, creo que para todos. Inicialmente este espacio estaba previsto para ser presencial, pero pues COVID llega y nos cambia como todas las prioridades. Antes de comenzar, quiero invitar a las personas que nos están viendo a buscar la página menti.com desde sus celulares y digitar el código 298080, donde tenemos una pregunta creada para que ustedes la puedan responder a lo largo de esta conversación. Como decía, hace un par de meses ninguno de nosotros tenía en el radar que llegara COVID. COVID ha sido una sorpresa para todos nosotros y inicialmente cuando tuve el privilegio de ser invitada a esta conferencia, el tema era otro. Íbamos a hablar de multiculturalidad, de la influencia que la multiculturalidad tenía en los equipos y en la forma en la que se desarrollan los negocios. Pero el 6 de marzo, día de mi cumpleaños, se confirmó el primer caso de COVID en Colombia y toda nuestra cotidianidad se puso en pausa.
Cuando íbamos sobre la sexta semana de aislamiento voluntario, recibí una llamada de Adriana Ángel de la Facultad de Comunicación preguntándome si quería aún presentar un espacio en Ágora. Por supuesto dije que sí, estamos acá, pero le pregunté si podíamos cambiar el tema y ambas coincidíamos en que era innegable el impacto que estaba teniendo la cuarentena en la vida cotidiana. De repente todos empezamos a intentar a funcionar en la virtualidad, colegios, universidades, oficinas, todos intentando manejar como pudiéramos el impacto que el aislamiento estaba teniendo en nuestro estado de ánimo. Así que tomé el riesgo de cambiar el tema y compartirles algo de información que durante las últimas semanas he podido ir recibiendo por mi profesión, de puntos de vista bastante interesantes, y también compartirles unos puntos de vista creados por la firma en la que trabajo hace 4 años, Accenture. Puntos de vista bastante pertinentes para esta ocasión. Los comunicadores que nos acompañan hoy en línea tendrán muy presente la pirámide de necesidades de Maslow. Yo confieso que no la había vuelto a ver. Desde primero o segundo semestre de teoría de la comunicación era algo que había pasado a lo más remoto de mis pensamientos. Sin embargo, el informe de Accenture llamado Resiliencia Humana, las personas y sus necesidades ante el COVID-19, nos recordó esta pirámide. Parte de ella para presentar 3 puntos muy relevantes en el análisis. Antes de ir más en detalle con los puntos del estudio, quisiera refrescar un poco la memoria de los comunicadores y contarle a quienes no la conocen brevemente en qué consiste. Me van a disculpar porque tenemos que aquí mezclar un poco habilidades para proyectar mi pantalla. Ahí creo que ya están viendo la pirámide de las necesidades de Maslow. Esa pirámide se compone de 5 elementos. Necesidades fisiológicas básicas compuestas por alimentación, salud, respiración y descanso. Necesidades de seguridad en las que todos tenemos que sentirnos protegidos, el empleo, vivienda. Necesidades sociales, necesidades de autoestima y necesidades de autorrealización. Sí, ahí creo que ya la están viendo. Perfecto. Nos disculpan por los inconvenientes técnicos. Estamos aprendiendo a manejar esta virtualidad. Como les decía, son 5 elementos de la pirámide básica de las necesidades de Maslow. No voy a entrar mucho en detalle en la teoría. Abraham Maslow, psicólogo que en 1943 estimó que habían unas muy básicas, que son las que están en la base de la pirámide, y otras necesidades que solamente podrían ser cubiertas cuando las necesidades básicas que tenemos en este momento estuvieran resueltas. ¿Qué nos trae COVID-19? COVID-19 nos trae unas preocupaciones muy fuertes sobre la base de la pirámide. Tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a contagiar el virus, tenemos miedo a que nuestra familia se contagie, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a no volver a ver a nuestros seres queridos, tenemos miedo a no tener los alimentos básicos que necesitamos en la mesa y tenemos que ajustarnos a una cantidad de realidades que hasta el momento no eran nuestras principales preocupaciones. En ese sentido, nosotros tenemos que empezar a pensar que todo ha cambiado, ¿verdad? Y que ese anhelo que teníamos hoy en día de tal vez no quiero desplazarme más, no quiero tener que madrugar más,
si bien se hizo realidad, trajo consigo otro tipo de preocupaciones y otro tipo de presiones que no teníamos en el radar. Esta obligatoriedad de estar en casa hace que en muchas ocasiones nosotros estemos sintiéndonos tristes, estemos sintiendo ansiosos, estemos sintiendo añoranza, estemos viviendo con tristeza o con distancia fechas muy especiales, como por ejemplo fue ayer el Día de la Madre. Aprovecho para enviarle un viva a la mía, que no la pude ver ayer. Y esta ansiedad y esta crisis tal vez de separación hace que las jornadas también laborales sean demasiado extensas, porque no podemos separar la casa con el trabajo y encima tenemos una cantidad de preocupaciones extras que atender. Un estudio publicado por el Harvard Business Review en análisis de más de 2.700 personas nos muestra que en 75% de las personas encuestadas dicen sentirse mucho más aisladas socialmente desde que empezó la pandemia. Y el 57% de estas personas reportan unos mayores niveles de ansiedad que los que tenían antes de que comenzara la pandemia. Así que es innegable la relevancia que el tema salud mental está tomando al interior de las organizaciones. Y las políticas de aislamiento a largo plazo pueden traer efectos colaterales en la salud mental de nuestros colaboradores. La productividad, según el portal Gartner, ha reducido al menos al 24% respecto al mes justo anterior al inicio de COVID. COVID-19 no solamente está cambiando dónde y cómo las personas trabajan, también está impactando el bienestar de los empleados, la motivación, la salud mental y la productividad, creando un nuevo conjunto de dinámicas que los empleadores deben considerar. Ahora bien, ¿qué pueden hacer las organizaciones en este momento tan crítico? ¿Cómo pueden mantener el trabajo en marcha, pero dar prioridad al cuidado del recurso humano? ¿O cómo pueden guiar a los colaboradores durante estos escenarios de gran incertidumbre? Respecto a esto, el informe de Accenture llamado La resiliencia humana y en las personas y las necesidades ante el COVID-19 refleja elementos bastante relevantes para este análisis. Vuelvo a intentar proyectar mi pantalla, así que les pido un minuto de espera. En este estudio, donde se está haciendo todo el análisis de cómo el liderazgo está llamado a ser afrontado desde otra manera, y cómo la resiliencia se vuelve un elemento fundamental para las organizaciones. Accenture hizo una revisión y una encuesta a más de 15.600 personas en más de 15 sectores económicos, con un informe que está destinado hacia los líderes de recursos humanos, CIOs y miembros de juntas directivas. Habla de resiliencia. Seguramente ustedes han escuchado el término resiliencia en muchos escenarios. La resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos para reponerse, adaptarse a las adversidades y a situaciones significativas de estrés. El COVID-19 es una situación, un detonante de estrés significativo. La buena noticia es, todos tenemos menor o mayor grado la capacidad de recuperarnos de situaciones complejas. Eso es positivo. Solo tenemos que encontrar los mecanismos para desarrollar nuestra resiliencia. Lo más relevante del estudio, las organizaciones y el liderazgo están llamados a fomentar herramientas que les permitan atravesar esta crisis y prepararse para las nuevas realidades. Este estudio extrae que el liderazgo responsable ha adquirido un significado mucho más profundo. Se debe liderar con compasión y cuidar que las fuerzas de trabajo y las comunidades estén mucho más conectadas que nunca. Es claro
que los líderes no van a tener respuestas para todo en este momento, pero lo relevante es la transparencia en la comunicación de los planes o decisiones que se tomen en este momento. Se espera que los entornos laborales generen la suficiente capacidad de resiliencia de sus colaboradores para comprometerse y adaptarse en estos momentos de dificultad. Resiliencia como un concepto principal en estos momentos y que puede ser extrapolado también hacia nuestras familias y nuestros seres queridos. Aquí vemos, como les comentaba al principio, las necesidades básicas de Maslow expresadas en el análisis de Accenture. Los líderes deben tener la capacidad de generar situaciones que permitan satisfacer las necesidades físicas de sus empleados. Esto entendido como preguntar a tiempo y de manera constante qué necesita la gente, cómo pueden ayudarles a suplir las necesidades que puedan llegar a tener. En el segundo escalón de esta pirámide, basada e inspirada en la pirámide de Maslow, están las necesidades mentales. En esta nueva realidad, el liderazgo de las organizaciones está llamado a dar mayor flexibilidad hacia sus colaboradores y generar estrategias que, basadas en inteligencia emocional y resiliencia, permitan que cada individuo pueda desempeñarse en este nuevo normal, que es la situación en la que ahora estamos. Nada va a ser como lo conocíamos. Y las necesidades de relacionamiento se refieren a que los líderes deben co-crear la realidad de sus organizaciones a la luz de los retos de COVID. Hoy en día, las organizaciones tienen casi que reinventarse a través de una comunicación clara y transparente y muy coherente, entender cómo todo hace una sincronía con las necesidades tanto de los empleados como las necesidades de las organizaciones. Ahí estoy haciendo en la transición. Ya casi para cerrar, tendríamos que pensar cómo COVID ha afectado nuestra forma de pensar y cómo COVID afectará en la manera en la que estamos diseñando soluciones, nos comunicamos, construimos y desarrollamos experiencias. Y en ese sentido, quiero hacer un foco específicamente para la audiencia de comunicación y de recursos humanos, donde en términos de recursos humanos se considera que va a haber un incremento hasta del 48% de trabajo en remoto. ¿Eso qué implica? Implica que los colaboradores, las personas que están en búsqueda de trabajo y los líderes al interior de las organizaciones deben empezar a trabajar en las nuevas habilidades que se requieren para los escenarios post-COVID. Esas nuevas habilidades están basadas en una mayor destreza digital y una capacidad para colaborar en manera remota de forma efectiva. Con lo cual, primera alerta, tenemos que empezar a ver cómo nos reinventamos y cómo adaptamos mejor las tecnologías, porque no se espera que retornemos al 100% de nuestra capacidad en sitio. También los líderes tendrán que adaptarse a gestionar equipos remotos. Esto implica una comunicación muy clara, un entendimiento del tiempo que se necesita para cumplir adecuadamente las tareas de hogar con las tareas del trabajo, sin que eso implique perder nuestro espacio personal, que tal vez ha pasado durante el tiempo COVID en este tiempo de aprendizaje. También hay un concepto de experiencia. Las organizaciones van a tener que crear nuevos mapas de experiencia, experiencias adaptadas específicamente para unos escenarios virtuales, donde no será igual, donde no compartiremos en el mismo lugar. También de flexibilidad, porque ahora tendremos que ser mucho más flexibles respecto a cómo se está realizando el trabajo. Evaluación y desarrollo de carrera.
Será necesario tener en cuenta que ya las metas y el trabajo que estamos teniendo no va a ser igual. Tendremos que ser medios de otra manera y tendremos que ver cómo el contexto del trabajo se reinventa, al igual que el reclutamiento. El proceso de reclutamiento también va a cambiar. Cuando todo esto pase, probablemente no seremos los mismos. Muchas de estas situaciones en las que nos ha expuesto al aislamiento nos contrastan contra un enemigo que es invisible. Está en cualquier parte. No sabemos si tocamos, no tocamos, quién se nos acerca. Con lo cual, esto cambiará fuertemente la forma en la que nosotros vamos a asimilar nuestra realidad. En ese sentido, las organizaciones también tienen que empezar a pensar cómo abordar muchos temas. Hay otro estudio que realizó Accenture que se llama Nuevas realidades en la experiencia humana. 5 nuevas realidades que las empresas deben abordar. Este estudio también fue realizado por Accenture recientemente. Allí básicamente nos hacen una invitación a trasladarnos a septiembre del 2020, imaginando que todo vuelve a la normalidad. Pero realmente no todo ha vuelto a la normalidad. Nuestro pensamiento ha cambiado. Lo que implica ser empleado, cliente o ciudadano cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque hay 5 elementos de cambio que tenemos que tener presentes. Acá voy a hacer mi última transición a las slides. Este es el estudio que les menciono. Los 2 estudios están disponibles en la página accenture.com, son de libre disposición y les recomiendo mucho que los puedan leer. El primer tema que tenemos acá disponible es el costo que tiene la confianza. Cómo nosotros tenemos que hablar de la confianza. Uno de los mensajes explícitos que está mandando COVID-19 es que todo es una amenaza invisible, como lo decía antes. Con lo cual necesitamos hablar de un multiplicador, de cómo construimos unas nuevas relaciones de confianza. Hablamos del siglo virtual. ¿Qué es el siglo virtual? La virtualización de todas nuestras comunicaciones. Nuestras comunicaciones hoy se están llevando hacia la virtualidad. Esto afectará la forma en la que comunicamos, nos educamos, trabajamos o hacemos transacciones de consumo masivo. La adopción de lo digital se va a acelerar y requerirá una gran reducción de las barreras de acceso. Todos los negocios estarán volcados en la salud. ¿Por qué? Porque la salud se volvió una de nuestras principales preocupaciones. Todas las empresas deberán empezar a pensar cómo hacer parte de este nuevo ecosistema, tanto a nivel interno hacia sus empleados garantizándoles la salud, como a nivel externo si es que no hay productos de servicio. El hogar será nuestro resguardo. Básicamente lo hemos vivido durante esta cuarentena, nuestro hogar es nuestro refugio y cada vez más queremos garantizar una calidad, una comodidad, un confort en nuestro hogar. Las organizaciones deben estar migrando sus productos a generar un beneficio en el hogar, pero también los trabajos deben estar cada vez más pensados en la comodidad y esa mezcla entre la vida personal y la vida laboral. Y por último, la reinvención de la autoridad. ¿Esto a qué se refiere? Hemos tenido que estar obligados a seguir ciertas directrices de los gobiernos para estar resguardados. Puede ser una oportunidad para retomar las políticas de liderazgo y del gobierno en pro de manejar estos aislamientos. Ok,
Aquí estoy. Por último, nos estaban reportando ciertos audios. Por último, a mis colegas comunicadores, una invitación. La crisis es grave y estará con nosotros durante mucho tiempo. Los impactos a largo plazo no los podemos aún prever. Así que nuestro rol desde la comunicación y la gestión de los recursos humanos es acompañar a los líderes en esta nueva normalidad, ayudándolos a desarrollar y a abordar esta crisis con compasión, honestidad, apertura y mitigando la incertidumbre con una buena estrategia de comunicación, con una clara y una específica comunicación para estos momentos. En lo que creo que los comunicadores tienen un rol fundamental en el acompañamiento. Muchas gracias por invitarme en este espacio, muchas gracias por escucharme y quedamos dispuestos a escuchar sus preguntas. Ivonne, muchas gracias Ivonne Quimbayo, por esta interesante intervención en el día de hoy y Unisabana. Ahora tenemos aquí algunas preguntas que me vienen haciendo ya las personas que están conectadas en estos momentos a la transmisión de Unisabana Medios. Quisiera hacer, recogiendo algunas de las inquietudes, hacer, digamos, una pregunta global respecto de la parte fundamental del eje de la conversación que nos han tenido conectados esta mañana, Ivonne, y estamos frente a un cambio de era, es decir, no va a volver a ser el mundo lo que era anteriormente, ni en el espacio del trabajo, ni en el espacio de la educación. Nos están cambiando completamente las reglas de juego y lo que fue el mundo hasta el 25 de marzo fue, y de ahí en adelante va a ser otro mundo. Sí, William, realmente como lo vemos acá en los estudios y como si tú buscas en diferentes lugares referentes, no creemos que vuelva a ser lo mismo. ¿Y por qué no se cree que va a ser lo mismo? Porque ha sido una transformación radical respecto a cómo nosotros estamos llevando nuestra cotidianidad. Seguramente de acá van a salir importantes aprendizajes sobre el manejo del tiempo, sobre la necesidad de desplazamientos, sobre cómo nosotros estamos desarrollando nuestras tareas, sobre qué lo es prioritario y qué tal vez no. Y en ese sentido, pues no sabemos lo que decía el estudio, la perspectiva de los 5 puntos de Accenture, el enemigo es invisible y esa incertidumbre hace que nosotros cambiemos muchas de las formas en las que vamos a desarrollar muchas de nuestras actividades cotidianas. Sobre los puntos del estudio de Accenture que nos entregó al final Ivonne, creo que vale la pena ahondar por lo menos en 2 o 3 de ellos, si es posible, si nos da tiempo, y abusando un poco de su generosidad en esta mañana de hoy. Y es la manera como vamos a tener que cambiar. Ya sabemos que esto va a ser distinto y que va a cambiar, pero ¿cómo? Es decir, ¿qué requerirán los empleados del futuro, los trabajadores del futuro o los estudiantes del futuro para enfrentar el nuevo mundo? Y hace usted referencia a 3 aspectos que me parecen bien importantes. Uno, el tema de la confianza, que vamos a tener que manejar gente remotamente. 2, que todos los negocios van a estar volcados en su gran mayoría a temas de salud y el hogar como refugio. Quisiera que ampliáramos un poquitito esos 3 conceptos. Vale, el tema de confianza, una de las grandes cosas que ha desarrollado COVID en nosotros a nivel de sentimientos es la incertidumbre. Es el no saber y no tener la capacidad de entender qué puede ser bueno para nosotros y qué no. La toma de decisiones tan simples como la de salir hoy a comprar algo, a abastecernos, ya nos genera incertidumbres. Si eso lo pasamos a un escenario más adelante, entenderemos que muchas de las cosas que están condicionadas por ese sentimiento de incertidumbre.
Esa manera de mitigar la incertidumbre está asociada con la comunicación y el pequeño vínculo de confianza que empecemos a generar a través de esa comunicación. Por eso, todas las estrategias que se mencionan en el desarrollo, todo lo que podamos hacer para desarrollar confianza nuevamente, para recuperar la tranquilidad de salir a nuestras calles, para recuperar la tranquilidad de volver a lo normal, va a ser muy relevante, muy, muy relevante, porque tendremos que de alguna manera ir perdiendo este miedo a no saber si la persona que está cerca mío, mi compañero de trabajo, tal vez me pueda infectar de algo, algo tan sencillo como eso. ¿Qué habilidades van a requerir los estudiantes y vamos a requerir todos? El tema de la digitalización es hoy en día súper relevante. De repente, nos encontramos haciendo este tipo de conversaciones digitales. Ustedes, profesionales, expertos y líderes, también tenían dudas o cuestionamientos sobre si esto nos iba a funcionar adecuadamente porque nunca lo habían hecho de esta manera. Imagínense si eso lo trasladamos a las personas del común, como nosotros. Incluso yo que estoy acostumbradísima a trabajar en temas remotos, aún así hay muchas cosas que cuestan demasiado. Cómo hacemos reuniones virtuales, cómo compartimos talleres, cómo co-creamos estas metodologías tan famosas de design thinking, donde todo el mundo piensa y específicamente y de agilidad, donde se supone que todos están en un sitio, hacen a ciertas actividades en conjunto. Ahora nos planteamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a fomentar este vínculo entre personas a través de la virtualidad? Y para eso hay una infinita cantidad de herramientas digitales que tenemos que aprender a utilizar, que tenemos que saber cómo funcionan y cómo interactuamos con ellas. La digitalización y el entendimiento de las herramientas digitales es uno. Y dos, que es algo que yo trabajo desde mi perspectiva de talento de organización, gestión del cambio. El cambio es lo único constante que tenemos en la vida y a veces es a lo que menos acostumbrados estamos. Saber hoy estamos viviendo una realidad que probablemente en un mes no será la misma, que si yo pienso que hoy a 11 de mayo, el 11 de marzo mi realidad era otra absolutamente diferente. La adaptación al cambio es relevante en este momento. Para los chicos que están saliendo de la universidad es abrir las antenas al máximo y entender que tal vez las necesidades de las organizaciones están allí y ellos son los que van a ayudar incluso a identificarlas, porque los líderes tienen muchas cosas que pensar hoy y no tienen el tiempo para dedicarse a identificar esas necesidades. Apertura al cambio relevante. Y el hogar como refugio, estamos hoy todos desde nuestros estudios, nuestras salas de las casas, entendiendo esta nueva realidad. Esto requiere que tengamos mejor internet, por ejemplo, que tengamos espacios claros donde trabajar que no se mezclen con la mesa del comedor donde estamos con nuestros hijos, que necesitemos tener cada vez mayor comodidad en nuestro hogar. A eso se refiere el hogar como refugio. Las compañías proveyendo las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan hacer su trabajo remoto, pero también en términos de venta y de consumo, muchas de las cosas se van a realizar desde casa y eso implica un reto muy grande para las compañías que venden productos. Viendo preguntas que nos están enviando las personas que están conectadas en estos momentos a la señal. Otra tiene que ver con la primera parte de la charla de Unisabana Ágora y es sobre la resiliencia. Sin duda, todos estamos enfrentando situaciones inéditas, situaciones que no habíamos visto nunca en nuestras vidas, por lo menos esta generación. ¿De qué manera se puede trabajar la resiliencia? ¿Qué herramientas tiene la gente para que le sea mucho más llevadero enfrentar una situación que no es cómoda, que no es fácil y que plantea muchísimas dudas a futuro? ¿Hay herramientas para trabajar la resiliencia? Sí, hay varias herramientas para hacerlo. Digamos que hay que preocuparse
solamente por lo que yo puedo controlar. Esa es una de las principales recomendaciones. Preocupémonos solamente por lo que yo puedo controlar. Hay muchas cosas que tenemos hoy en día que no podemos controlar. Hay un término que los invito a que lo busquen y lo revisen, que se puso también muy de moda últimamente, que se llama mindfulness. Y básicamente mindfulness es estar presente, estar en este momento, meditación, como ustedes lo quieran llamar, es vivir el momento. Entender cómo nosotros podemos concentrarnos en el ahora, en el hoy y en el ahora, es uno de los elementos más importantes para empezar a desarrollar esa resiliencia que necesitamos. Hay muchos más elementos. Ser vulnerables, aceptar nuestra vulnerabilidad también es uno de los elementos importantes dentro del proceso de resiliencia. ¿Por qué? Si yo reconozco que soy vulnerable ante todo esto, como yo he dicho en otras ocasiones, abrazo mi vulnerabilidad, entonces soy consciente de lo que me está pasando en este momento y tengo la capacidad de hablar con alguien y pedir ayuda. Todo este momento tal vez nos está llevando a reencontrarnos más con nosotros mismos y a reconocer que nosotros no somos súper autosuficientes, que necesitamos de los demás para que nos apoyen y que en esta situación donde necesitamos del otro, pero lo tenemos tan lejos, necesitamos encontrar otros mecanismos para relacionarnos y conectarnos, bien sea a través de llamadas virtuales, bien sea a través de mensajes, a través de diferentes herramientas, buscando espacios para encontrarnos a nosotros mismos. Si ustedes buscan resiliencia, cómo la desarrollo, van a encontrar muchísimos contenidos de valor y muy sencillos porque realmente no se trata de ciencia exacta, sino de reencontrarnos con nosotros mismos y con lo que nos hace felices. Pregunta que nos envía un oyente y una persona que está conectada a nuestra transmisión tiene que ver, Ivonne, con algo que casualmente leía en la edición dominical del Wall Street Journal, donde hace referencia a cómo esta generación, estos estudiantes que están cambiando, que están dejando las aulas de clase justo en este final de semestre, es una generación, es la primera en el mundo que se gradúa en unas condiciones atípicas completamente, una situación que no es normal para ellos ni para los profesores que los están graduando. Y es tener que graduarse incluso muchos terminando sus semestres en condiciones que no eran como las que habían iniciado sus estudios y a distancia, virtualmente. ¿Cómo están enfrentando los estudiantes o de qué manera están percibiendo los estudiantes este cambio de modelo, este cambio de circunstancia y esta situación coyuntural que se nos da? ¿Qué dicen los estudiantes frente a esta situación? ¿De qué manera lo reciben? ¿Hay incertidumbre, por ejemplo, en lo que será el panorama laboral para ellos? Es una generación que se preparó en condiciones normales, en condiciones presenciales, se gradúa en condiciones virtuales y enfrenta un mundo virtual de aquí en adelante. Así es, así es. Eh, es un cambio. Nadie en ningún libreto, en ninguna parte tenía un inciso que dijera 2020 COVID-19. Con lo cual, eso nos está llevando a tratar de reinventarnos y entender cuáles van a ser esas nuevas realidades. Si bien ellos se prepararon para un mundo presencial, en este momento tienen la oportunidad de ser los habilitadores de un mundo digital. Y yo lo vería más como una oportunidad. Yo soy siempre de ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces, en esta dinámica del vaso medio lleno, es una oportunidad, es la oportunidad de acompañar a los líderes y a las organizaciones en este proceso de cambio, siendo los primeros que adaptan las habilidades que se requieren para estos nuevos tiempos. Los primeros que entienden cuáles son las herramientas que van a permitir el trabajo remoto. Los primeros que entienden
cuáles son las habilidades de liderazgo que se tienen que desarrollar en este momento. Los primeros que entienden cómo se debe hacer la comunicación en este tiempo. Y para eso todavía no hay una gran teoría escrita, no la hay, pero es un poco basarse desde la propia experiencia de qué necesitaría uno para hacer ese tipo de trabajo, para hacer ese tipo de propuestas y empezar a ponerlo en la cotidianidad. Efectivamente es un reto, nadie estaba preparado para eso. Mi hermano, por ejemplo, está terminando su doctorado y existe una gran probabilidad de que esa sustentación de su doctorado, que la está haciendo en Finlandia, sea virtual. Cuando en Finlandia una de las mayores fiestas para el cierre del doctorado es justamente ese momento donde el doctorando ofrece como una fiesta en reconocimiento a la persona que lo valga. Y eso va a desaparecer, probablemente, si seguimos en este entorno. Eh, con lo cual, mi mensaje, para no extenderme pues en la reflexión, es tenemos que estar abiertos al cambio, a todo el cambio que nos está generando esto y abiertos a la incertidumbre, buscando la manera en la que encontremos información validada y referenciada para navegar a través de esa incertidumbre. Ivonne, más preguntas de las personas que están siguiendo la transmisión en estos momentos. Dos muy puntuales. Una, si pudiera ampliar sobre la transformación de rutinas, prioridades y productividad en tiempos de COVID, teniendo en cuenta la difuminación entre las fronteras, entre el mundo de la vida y el mundo del trabajo. Si entiendo, es cómo haría la priorización. Esa sería más o menos la pregunta. Bueno, básicamente estableciendo rutinas para el día y sabiendo establecer límites. Yo personalmente lo he puesto en práctica durante este tiempo. Tengo unas rutinas claras de la hora en la que me levanto, de la hora en la que me desconecto, de los espacios que no pueden ser negociables porque me tengo que levantar del computador a cocinarle a mi hijo que vive conmigo y de alguna manera tengo que generar ese balance. No ha sido sencillo, lo debo reconocer. Durante el primer mes tenía algo así como una maternidad culposa porque sentía que él era un satélite alrededor mío mientras mi prioridad estaba en tratar de responder todos los temas críticos que nos estaba pidiendo nuestro cliente en la consultoría. Pero creo que es un tema más de disciplina, de entender cuáles son los tiempos, pero necesitamos encontrar un balance en hacer ejercicio, desconectarnos, leer o simplemente no hacer nada, porque también ha venido un afán de ser productivos y puede que en este momento nosotros no queramos ser productivos y está perfectamente bien no querer ser productivos, pero sí hay que buscar espacios y la manera personal y la recomendación en los textos que estuve leyendo para preparar esta conversación es establecer horarios para realizar las actividades, el horario de tiempo familiar, el horario del tiempo de trabajo, el horario del tiempo personal, porque también es muy importante tener un espacio que uno hace lo que uno quiere. Puede que no quiera hablar con nadie, puede que solamente quiera leer o no hablar. Dos preguntas bien interesantes aquí también, Ivonne, ya terminando porque se nos está agotando ya el tiempo. ¿Cuáles son las nuevas habilidades del líder que requieren hoy los equipos y las organizaciones? ¿Cómo el propio líder incluso tiene que gestionar sus emociones? Porque él también se ve impactado por esta situación. Sí, efectivamente, los líderes se ven impactados con esta situación. Los líderes también están teniendo tensión, los líderes también están teniendo un gran nivel y una gran carga de responsabilidad. En este sentido, lo más relevante es tener
la capacidad de reconocerse a sí mismos vulnerables, por ejemplo. Entender y compartir con las personas que trabajan con ellos, que ellos también están pasando por momentos críticos, que ellos también tienen dudas, también tienen inquietudes. Y a consecuencia están tratando de trabajar en pro de sus colaboradores. Comunicación clara, abierta y transparente, muy relevante, ¿verdad? Flexibilidad, flexibilidad para entender la nueva realidad es supremamente relevante. Y también esta constante disposición para entender qué necesitan sus empleados. Pregunta ya. ¿Qué hacer, qué acciones se deben tomar para las personas que no son nativas digitales? Que además de que el mundo físico se les hundió bajo sus pies con esta pandemia, ahora tienen que empezar a desarrollar habilidades que no tuvieron ni antes y seguramente no las van a tener después de la pandemia. Así es correcto. En este sentido, la invitación un poco es más que todo a apoyarse en sus familiares, a tratar de empezar con cosas muy básicas. Una videollamada en WhatsApp es un primer paso para acercarse a la posibilidad de interactuar con los demás, a empezar a mirar tal vez cómo a través de plataformas gratuitas en línea pueden empezar a desarrollar otro tipo de habilidades en términos de manejo de herramientas que se puedan necesitar. Los estudiantes que nos están viendo tienen un rol muy relevante porque son nativos digitales de cara a sus familiares, a jalonarlos y ponerlos en el momento actual. Hay cosas que para ellos vienen absolutamente naturales, y que tal vez sus familiares no las manejan de esta misma manera. Herramientas pues de relacionamiento virtual como Zoom, que pues ha tenido sus problemas de privacidad, pero igual existe para ciertos contenidos. Microsoft Teams. Microsoft ha abierto durante la época de cuarentena algunas de sus herramientas para uso gratuito. Los invito a curiosear en internet Microsoft para que vean algunas herramientas gratuitas que han habilitado y así poquito a poquito empezar a entender qué es lo que se está viendo ahí en este momento. Ivo, muchas gracias. Antes de despedirla, hay muchas personas que nos están preguntando en las redes que cómo la pueden contactar. Entonces, están abiertas las líneas. Bueno, mi correo electrónico está a su total disposición, ivonne.quimbayo@accenture.com o ivonne.quimbayo@gmail.com. Ivo, muchas gracias. A ustedes por la invitación y por el tiempo. Encantada de haber participado en este espacio. Es Ivonne Quimbayo y su Unisabana Ágora Comunicación Empresarial. ¿Por qué hablamos de sentimientos cuando hablamos de COVID-19? Pues ha sido nuestro último Unisabana Ágora del semestre 2021. Regresaremos, si Dios quiere, en el 2022 con la siguiente agenda de Unisabanas Ágora. Departamento de Periodismo el 30 de julio, Departamento de Comunicación Pública el 28 de agosto, Departamento de Gestión el 15 de septiembre y el Departamento de Audiovisual y Medios la semana del 20 de octubre. Obviamente estas fechas pues están sujetas a posibles cambios dependiendo de la manera como evolucione pues precisamente la coyuntura que nos está trayendo el tema del día de hoy, que es lo que pasa con la pandemia en el mundo entero. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados acá. Un agradecimiento enorme también al Centro de Producción de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, que ha hecho posible que técnicamente pudiéramos llegar hasta ustedes en unas circunstancias que de verdad no son fáciles. Conectar remotamente a varias personas y llevarles esta señal para que ustedes puedan tener este contenido, pues ha sido un esfuerzo técnico considerable. Si Dios nos da vida, nos veremos pronto en un nuevo Unisabana Ágora. Una feliz jornada.